decía que hacía años, cuando ella tenía 13 años de edad, había sido acosada sexualmente por él. Él, como suelen hacer muchos suicidas, ¿verdad?, dejó una carta en la que él explicaba su opinión, su punto de vista y las razones por las cuales él tomaba la decisión de atentar contra su vida. Sin embargo, hermanos, cuando veía yo esta noticia, y fue una de las razones por las cuales tomé la decisión de predicar este tema el día de hoy, yo me hacía la siguiente pregunta, y es la siguiente: más allá de la veracidad de la culpabilidad o no de este hombre, realmente, ¿qué le llevó a suicidarse, hermanos? Y llego a la conclusión, hermanos, no necesariamente tengo que tener la razón, llego a la conclusión de que este hombre, hermanos, emocionalmente no estaba bien. Llego a la conclusión de que es muy probable que alrededor de la vida de este hombre, ¿verdad?, de la intimidad, atrás de la fama, atrás del dinero, atrás de todo lo que implica ese poder que te da, ¿verdad?, ser una figura pública, había probablemente, hermanos, una persona que estaba sufriendo tal vez alguna situación particular, individual, que había venido ocultando a través del tiempo y que le llevó a estar frágil o a no estar preparado para poder enfrentar una decisión como esta. Y entonces por eso es que dentro de su mente, dentro de ese cúmulo de pensamientos que llegaron a su cabecita, pues entonces él tomó la decisión, hermanos, de quitarse la vida. Y una vez que pensaba yo en esto, hermanos, me planteaba la siguiente pregunta a mí. Y yo me preguntaba, ¿qué tan preparado estoy para enfrentar situaciones adversas, repentinas en mi vida? Y yo quiero que tú te plantees la misma pregunta. ¿Qué tan preparado estás tú, joven, señorita, adolescente, hermano, hermana, para enfrentar una situación adversa en tu vida que venga a moverte, que venga a desestabilizar tu situación de vida, como para que tengamos la capacidad de tomar una decisión correcta que nos puede llevar a un punto en el que, como este hombre que lo tenía todo y que quizás tenía los recursos económicos para pagar un buen abogado y para hacer frente a una situación en la que él argumenta, y no es mi interés decir si sí o no, que era inocente, podía enfrentar. La pregunta es, hermanos, ¿nosotros cómo estamos el día de hoy? Anímicamente, emocionalmente, espiritualmente. Porque todos los que estamos aquí, hermanos, estamos expuestos a que algo ocurra en algún momento de nuestra vida, llámese una muerte, llámese una tragedia, llámese una pérdida, llámese algo, ¿verdad?, o llámese algo que tenemos que enfrentar, que nos puede llevar, hermanos, a querer cruzar por esa puerta falsa que este hombre, hermanos, cruzó. Y su nombre va a quedar allí, hermanos, para la posteridad, como el hombre que en un momento dado tomó la decisión equivocada de atentar contra su propia vida y lamentablemente lo logró. Punto número 1. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, del suicidio? Punto número 1. Hablemos acerca de las razones. Dice, hermanos, la Organización Mundial de la Salud, una organización pues con un prestigio, con un reconocimiento a nivel mundial. Me atrevo a creer que prácticamente aquellos que tenemos o que tienen una mediana edad conocen lo que es la Organización Mundial de la Salud. Dice lo siguiente: dice que los suicidios son actos prevenibles. Y de allí es que les comentaba yo hace un momento. Si el suicidio es un acto prevenible, significa que entonces siempre existe la posibilidad de detenerlo, de que la persona no llegue a ese punto, a menos de que a su alrededor nadie nos percatemos de que algo está pasando en su vida. Y por eso es que aquello repentino que llega le lleva a tomar una decisión equivocada. Y dice esta institución que es considerado como grave y perjudicial tanto para quien lo cometen como para su entorno, es decir, su familia, padres, hijos, hermanos, iglesia, debido a la intención destructiva que hay en él. Dice que cerca de 800,000 personas se suicidan, hermanos, en el mundo cada año. En México, por ejemplo, la última estadística que hay no es muy actualizada, es la más reciente que su servidor encontró, que es del 2016. Dice que en México ocurrieron 6,291 suicidios, es decir, unos 17 diarios. Cada día en México 17 personas se están quitando la vida. El 81.3% de ellos fueron cometidos por hombres.
La Organización Mundial de la Salud considera que cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados al suicida, es decir, es algo con lo que se vive. Si el padre se suicida, los hijos, la esposa, es una carga que van a llevar y que tarde o temprano les va a afectar, hermanos, emocionalmente, que va a venir a desestabilizar todo el ambiente, toda la dinámica, hermanos, de una persona o de una familia. Insisto, cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados al suicida, por lo que ha sido categorizado ya como un grave problema de salud pública, al grado de que hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo se ha determinado que el día 10 de septiembre sea el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. De acuerdo al coordinador, hermanos, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Javier Mendoza Velázquez, dice que el suicidio se convirtió en la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. Creo que es que invertí las diapositivas. Repito, es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, únicamente superado por los accidentes, es decir, entre los jóvenes. Lamentablemente, hermanos, el mundo ha cambiado. Los jóvenes de hoy, hermanos, los jóvenes de hoy no son tan fuertes para enfrentar adversidades de la vida. Hay muchas razones para ello. Una de ellas es que estamos viviendo una generación, hermanos, en la que los padres queremos resolverle la vida a nuestros hijos. No los dejamos enfrentar una pérdida, no los dejamos cumplir con sus compromisos, no los dejamos pagar las consecuencias de sus faltas, no los dejamos que sufran, no los dejamos que les cueste algo, se las queremos resolver, planeamos todo, sin darnos cuenta que lo único que hacemos son hijos frágiles, hijos que no tienen fortaleza emocional para tomar decisiones. Y lamentablemente hoy por hoy, hermanos, los adolescentes y jóvenes tardíos, ya de 29 años, son los que mayormente están tomando la decisión, hermanos, de atentar contra su vida. Este especialista calificó la situación de muy grave, porque los adultos jóvenes, dice él, naturalmente no mueren. Es una edad en la que no tienen que morir, pero lo hacen usualmente, hermanos, y cotidianamente son en situaciones traumáticas. Y por lo tanto, ese grupo, hermanos, entre la población en México es la más susceptible. Y este médico agregó algo, hermanos, que a mí me preocupa también. A través de las redes sociales, los jóvenes están en contacto con información y hay cadenas de búsqueda y grupos que también hablan del suicidio y cómo llevarlo a cabo y que te motivan a hacerlo. Hace poco, hermanos, predicaba yo acerca de las redes sociales. Hoy en día, hermanos, hay por allí una red en las redes sociales donde se está motivando a los niños a que el reto es quitarse la vida. De verdad, hermanos, tengamos cuidado. No es sano que los niños tengan un móvil, que estén navegando en el internet, que estén viendo videos, porque de repente surgen esos retos, hermanos, y los niños los ven. Hay varios niños que se están suicidando porque quieren cumplir esos retos. Hace un tiempo era el que te tragaras una cuchara de canela. Hermano, ¿qué pasa si una persona se traga una cuchara de canela? Hermano, se ahoga, se muere. La canela es fuego. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Ante un intento suicida, hermanos, tras la intervención médica urgente, es necesario dar continuidad a una supervisión psicológica y psiquiátrica. ¿Por qué? Porque una persona que atenta contra su vida existe hasta el 30% de probabilidades que lo intente de nuevo en un plazo no mayor a un año. ¿Qué es el suicidio entonces? Bueno, la palabra suicidio proviene de dos términos o dos voces latinas. La palabra sui, que significa de sí mismo, y la palabra auxilio, que significa matar, exterminar o matar hasta lo último. Suicidarse entonces es quitarse la vida uno mismo.
de manera voluntaria, ya sea rápida, que usualmente suele ser con violencia, o de manera lenta. Hermanos, el encontrarse en una situación de vulnerabilidad emocional y el hecho de no poder enfrentar las crisis de la vida o no saber cómo hacerlo, nos puede llevar al suicidio, porque muchas veces el temor a la muerte resulta inferior al temor de seguir viviendo. Y esa es una perspectiva equivocada de vida. ¿Sí nos damos cuenta? Es decir, ocurre porque hay algo en nuestra mente que no ha discernido correctamente, que no ha entendido correctamente, ¿sí? Que realmente no hay una situación en el mundo que no podamos enfrentar, que no podamos llevar a cabo. Ahora yo quiero decirles, hermanos, todos aquí, incluido su servidor, estamos expuestos a una situación de esta naturaleza. Claro que sí. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Por eso es que la pregunta hoy es: ¿cómo estoy yo? ¿Estoy preparado para enfrentar una situación? ¿Estoy viviendo algo hoy? Saben, escuché con mucho interés la clase de escuela dominical y le doy muchas gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Que sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, el tema de la clase dominical y la predicación empataron un poco, porque me hace pensar precisamente el hecho de que el día de hoy yo tengo que cuestionarme cómo estoy espiritualmente delante de Dios. ¿Qué tan fuerte estoy o qué tan débil estoy o qué tan vulnerable estoy? No solamente yo, sino mi familia, los que me rodean. A lo mejor hay alguien vulnerable alrededor de mí, hermanos, y estoy tan ocupado que no lo veo. ¿Sí nos damos cuenta? Y por eso ocurren las situaciones. Típicamente las personas que intentan suicidarse experimentan diversas necesidades y tienen que enfrentar situaciones que las presionan a considerar el suicidio como la mejor solución debido al miedo interno a vivir y afrontar los problemas que surgen en la vida, ya sea de manera repentina o que sea prolongado por un tiempo. Es decir, no puedo, esto me supera, no tengo fuerzas, no voy a poder salir adelante. Se dice, hermanos, que las personas que cometen suicidio creen erróneamente que no importa si viven o mueren. Es que si yo no estoy, van a estar mejor. Nadie me va a extrañar, nadie me ama, nadie me necesita, nadie lo va a ver. ¿Para qué vivo? Creen erróneamente que nadie las va a extrañar, que tanto los amigos como la familia estarán mejor sin ellos y que el suicidio es la única forma posible para escapar de su dolor emocional. ¿Cuáles son las causas, hermanos, del suicidio? Depresión, alcoholismo, fracaso amoroso, drogadicción, enfermedades, estrés, fracaso escolar, inadaptación, maltratos, problemas familiares, quiebra financiera, pérdida de empleo, sentimientos de culpa, incomprensión, falta de amor, soledad, etc. Se cree, hermanos, que algo que ha influenciado notablemente, hermanos, a la sociedad de hoy, y entre ellas los jóvenes, son los medios de comunicación, especialmente las películas, las series o las telenovelas. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el actor? Se suicida, toma la pistola, se ahorca, toma pastillas, se avienta del puente. Y hoy en día lo vemos como algo normal. ¿O no? Es tan normal que seamos sinceros, hermanos. Estamos viendo una película, estamos viendo una serie, estamos viendo una comedia, aquellos que les gustan alguna de estas cosas o todas, y nos causa algún dolor ver que alguien se suicidó, se mató. No, es parte de la trama, es parte de la dinámica de la vida común. ¿En qué momento algo como eso, hermanos, llegó a verse como normal? Por eso es que cuando entonces yo estoy viviendo una situación que se asemeja a la presión que el artista o la actriz vivía, ¿sí? Entonces viene a mi mente aquella salida y digo, pues ese es el camino, porque es el camino natural que el ser humano toma. No, hermanos, no es así, no es normal. Cuando una persona ha venido atravesando alguna situación adversa o repentina, es importante tener cuidado si presenta alguna o todas las siguientes reacciones. Pero aclaro, no necesariamente significa que va a ir al suicidio, pero tenemos que tener cuidado. Si nosotros observamos que hay alguien a nuestro alrededor y percibimos que está vulnerable de manera emocional,
emocional y tiene trastornos del sueño, pérdida del apetito, aislamiento, retraimiento, tendencia a sufrir accidentes, huidas de casa, cambios drásticos de apariencia, abuso repentino de drogas o de alcohol, inquietud, agresividad, conversaciones sobre el tema de la muerte, mensajes escritos de autodestrucción, material gráfico con escenas de violencia, sobre todo contra uno mismo, sentimientos de culpabilidad, autocrítica, desesperación, ansiedad, depresión, ataques de llanto, regalar las pertenencias personales, poca capacidad de concentración, pérdida de interés por las actividades placenteras, promiscuidad sexual, es decir, de repente tiene actividad sexual con toda persona que se cruza, baja repentina de rendimiento escolar, asistencia irregular a clases, pertenencia a una secta o pandilla, euforia tras un periodo depresivo. Puede ser una persona que probablemente está yendo en el camino llamado suicidio. Sé que estoy hablando a la iglesia y sé que estamos hablando entre cristianos. La pregunta sigue siendo la misma para mí. ¿Cómo estoy hoy, anímica, emocional y espiritualmente? ¿Qué pensamientos han pasado por mi cabecita, ya sea de manera cotidiana o continua, eventual? ¿Estoy preparado para cualquier situación adversa o la situación que hoy por hoy estoy viviendo me está rebasando o siento que me está rebasando? Punto número 2. Hablemos entonces de nuestra perspectiva. Vayamos a la palabra de Dios, al libro de los Salmos, específicamente al capítulo 18, versículos 1 al 6. Libro de Salmos, capítulo 18, versículos 1 al 6. Este pasaje de la Biblia, hermanos, es un pasaje muy interesante, muy adecuado, cuando menos en esta ocasión, para el tema que estamos hablando, porque vamos a ver a un hombre llamado David, pasando por una situación complicada, difícil, que le llevó en un momento dado, hermanos, a afirmar una cosa que cada hijo de Dios debemos o debiéramos de afirmar en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Es decir, nuestra perspectiva cristiana al respecto. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 18, versículos 1 al 6. ¿Ahí estamos, hermanos? El Señor dice así: Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Hermanos, desde el punto de vista cristiano, un suicida es una persona atormentada que lucha por sobrevivir y que necesita ayuda, pero que abrumada por el peso de la existencia y no encontrando una razón válida para vivir, al hallarse sola, sin amor ni comprensión, decide poner fin a su vida porque o desconoce que Dios le ama intensamente, o se ha olvidado que Dios le ama intensamente, porque o desconoce que Dios puede darle las fuerzas para salir adelante, o se olvida que Dios tiene el poder para hacerle enfrentar cualquier adversidad. Y esto habla de vida cristiana. Esto habla del hecho, hermanos, de que nosotros como hijos de Dios quizás no nos percatamos o no nos damos cuenta, o voluntariamente, hermanos, descuidamos nuestra vida espiritual. ¿Qué es aquello primero, hermanos, que uno abandona cuando uno está en la adversidad? Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero saber de los hermanos, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar, abandono aquello que yo tenía. ¿Por qué? Porque me siento defraudado, porque siento que no puedo, porque siento que hay alguien que se está olvidando de mí y que quizás a los demás no les importa tampoco.
Y entonces empiezo a olvidarme de la misericordia de Dios, del poder de Dios, de ese Dios que abrió el mar rojo, del cual hablábamos en la clase dominical, de ese Dios que resucita muertos, de ese Dios que perdona pecados, de ese Dios que levanta al oprimido, de ese Dios que dice la palabra del Señor, hermanos, que da vida a todos, que tiene el control de las Pléyades, del Orión, del universo, por cuyo poder todas las cosas están en armonía. Me empiezo a olvidar de eso. Hermanos, la Biblia no esconde que muchos hombres de Dios enfrentaron situaciones extremas, y uno de ellos fue David. David, hermanos, enfrentó más de una situación extrema y adversa. David no era un superhombre, no es mejor que tú, no es mejor que yo, pero fue un hombre, hermanos, que con mucha perseverancia derramaba su espíritu en oración delante de Dios. Quiero que observemos cómo en el capítulo que acabamos de leer, hermanos, en el libro de Salmo 18, David dice: fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, mi fortaleza, mi escudo, mi fuerza, mi alto refugio, es mío, es mío. ¿Sí nos damos cuenta? Hasta que el cristiano, hermano, no se apropia de Dios, entonces vamos a ser como el rey Saúl. El rey Saúl le dice a Samuel: invoca a Jehová tu Dios. Oye, también era tuyo. Pero no lo había asimilado como algo personal. No se había apropiado de las promesas de Dios. Y el cristiano, hermanos, hermanas, es una persona que debemos de apropiarnos de las promesas de Dios, de aplicar a nuestra vida lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios: invocaré a Jehová. En mi angustia invoqué, clamé a mi Dios, oyó mi voz, mi clamor llegó delante de él. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hermanos, que David derramaba su espíritu en oración delante de Dios. Él estaba acosado por sus enemigos, estaba viviendo una situación de crisis, sentía que la muerte había llegado. Yo creo que en una situación como estas, David bien pudo haber pensado en el suicidio, pero no, él pensó en Dios. Él pensó en Dios, porque se preocupó por fortalecer su espiritualidad y buscar refugio en Jehová. ¿Qué es espiritualidad, hermanos? Espiritualidad no es lo mismo que espiritual. David se preocupó por fortalecer su espiritualidad, y espiritualidad son todas aquellas acciones que una persona hace para fortalecer su espíritu, que es desde levantarme temprano para orar o a la hora que sea, desde leer la Biblia, desde gozarme, desde vivir la vida cristiana, desde escuchar alabanzas, desde acudir a la iglesia, desde involucrarme en la obra de Dios, desde ser generoso con mi tiempo, con mi trabajo, con todo aquello que tiene que ver entre mi persona y Dios. Eso es espiritualidad. A veces pensamos que somos espirituales porque no faltamos los domingos y los miércoles al templo. Eso no es, hermanos. Porque ¿de qué sirve venir al templo el domingo y el miércoles si entre semana nunca leo mi Biblia? Por ejemplo, hermanos, yo hice un reto ahora en enero, y el reto fue 90 días. ¿Quién lee la Biblia en 90 días? Levante su mano. ¿Quién aceptó el reto y quién leyó la Biblia en 90 días? 6 de más de 100. Ok, no hay ningún problema. Levante su mano. ¿Quién lee la Biblia todos los días? Ni siquiera la mitad. Y si hoy enfrentas algo adverso en tu vida, hermano, si llegando a tu casa te enteras de una tragedia, de un dolor, de una pérdida, de una aflicción, ¿de dónde vas a sacar fuerzas? ¿A quién vas a culpar? ¿A Dios? Es que si Dios me amara, es que si Dios me quisiera, es que si Dios fuera fuerte, Él no permitiría que yo viviera esto. Él no permitiría que pasara el otro. Él no permitiría, y dice Dios: espérame. ¿Por qué clamas a mí? Hay dos frases muy bonitas que me gustaron, hermanos, de la clase dominical que daba nuestro hermano. Y él decía: Dios le dijo a Moisés: va el ángel de Jehová delante de ellos, expresado a través de la columna de nube o de fuego, y va avanzando. Y mi perspectiva personal es que llega un momento, hermanos, en que el pueblo de Israel va avanzando y ven el mar rojo y se detienen, porque ya no hay camino adelante. Y entonces Moisés, un hombre de Dios,
clama a Jehová y Jehová dice, ¿por qué clamas a mí? Sinceramente la pregunta de Dios, hermanos, y espero no pecar con esto que voy a decir, se me hace como que, mi Señor, y como que, ¿por qué me preguntas? Pues porque ya no hay adelante. No, sí había. Él les dijo, ustedes tienen que seguir a la columna. Y mientras siguieran a la columna, el camino se iba a abrir. Pero se detuvieron a pensar, ¿qué hacemos ahora? Y por eso Dios les dice, ¿por qué clamas a mí? Lo que tenías que hacer es seguir avanzando. Y por eso le dice a Moisés, toma tu vara y extiende tu mano. Y me gustó lo que decía el hermano, ahora la responsabilidad era de Dios. Porque cuando Moisés toma la vara y la extiende, hermanos, hacia el mar rojo, entonces Moisés está haciendo lo que Dios dijo. Y cuando uno hace lo que Dios dice, entonces Dios tiene la responsabilidad, o más bien no la responsabilidad, porque Él no está obligado con nosotros. Por misericordia, honra su palabra y nos muestra su poder y abre el camino. Pero ¿qué hubiera pasado si el líder Moisés fuese un hombre que descuidaba su espiritualidad? ¿Le habría creído a Dios? Decía nuestro hermano en la clase dominical que no era una buena decisión, no era un buen plan. Bueno, humanamente no era un buen plan. Y a veces los cristianos que estamos aquí creemos que no es un buen plan invertir más tiempo en Dios. El problema está cuando llegan las situaciones que nos roban el gozo, que nos quitan la paz, que nos confunden, que nos hacen darnos cuenta de cuán vulnerables somos. Y lamentablemente, hermanos, queremos prepararnos hasta que ya estamos en peligro. Porque en contraparte, hay hermanos que están en peligro y entonces sí se quieren devorar toda la Biblia. Ahora sí quieren orar todo el día, pero con una mente oprimida, ¿crees que la Biblia te va a entrar? Sinceramente no. Honestamente no. Ahora, no estoy diciendo que no te entre, sino que no en la medida en la que debiera entrar, porque tu mente y la mía están opacadas, estamos dispersos, estamos perdidos. ¿Sí me explico, hermanos? No, yo no puedo, hermanos, ayunar un día, 2 días, 3 días, 4 días y de repente atragantarme para recuperar lo que no comí en esos 4 días, porque ¿qué va a pasar, hermanos? Me va a dar una indigestión. Tengo que ir poco a poco. Y ustedes y yo, como hijos de Dios, entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra perspectiva? La perspectiva, hermanos, es que tenemos que orar para renovar las fuerzas delante de Dios, para que cuando enfrentemos esas decisiones o esas adversidades, estemos fuertes, hermanos, delante de Dios. Lamentablemente, hermanos, la Biblia registra 6 suicidios. 5 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. Pero quiero decirles una cosa, hermanos. En ninguno de estos 6 suicidios, en ninguno de los casos, 1, se señala como una acción legítima. 2, en ninguno de estos casos, ninguno de los hombres que se quitaron la vida buscó a Dios. Ninguno. Simplemente enfrentaron una decisión adversa, la pensaron no sé cuánto tiempo y lo único que atinaron a hacer fue atentar contra su vida. ¿Por qué la Biblia registra esto? ¿Por qué no lo oculta? Porque la Biblia nunca niega las acciones de los hombres. Nunca niega los eventos históricos. Nunca desvaloriza las emociones humanas, sino que representa fielmente todas aquellas situaciones, hermanos, y malas experiencias que el ser humano puede vivir o generarse a sí mismo cuando no toma en cuenta a Dios. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, somos propensos a tomar decisiones, hermanos, equivocadas, incluyendo el atentar con nuestra propia vida. Mientras el ser humano, hermanos, viva sin Dios o descuidando su intimidad con Dios, está propenso a ser presa de sus emociones y a reaccionar inadecuadamente ante hechos no esperados o frustrantes por largo tiempo. Pero es que oraba todos los días, es que leía la Biblia todos los días, sí. Pero orar todos los días y leer la Biblia todos los días no es sinónimo de fe, hermanos. Es simplemente una acción. No sé si me explico. Pero es que oraba todos los días, pero es que leía la Biblia todos los días. Sí, pero orar y leer la Biblia no es sinónimo de fe. Porque yo puedo orar 3 o 4 horas al día, pero no tengo fe.
la Biblia 3, 4 veces, hermanos, 5 veces en un año, pero si no tengo fe, van a ser palabras que entran a mi cabeza nada más. Es fe, es asimilar, es creer, es dejar en las manos de Dios mis cargas, mi pasado, mi vida, mis emociones, mi futuro. Es despojarme. ¿Por qué creen que la palabra de Dios dice: despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre la paciencia que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos capítulo 12? Porque es precisamente eso lo que tenemos que hacer. Abimelech, el hijo de Gedeón, hermanos, se vio herido en la batalla y prefirió precipitar su muerte. Jueces 9:50 y 55. El rey Saúl, hermanos, quiso suicidarse por temor a caer en manos de sus enemigos. Su nombre significaba deseado o pedido a Dios, pero él nunca se preocupó por su espiritualidad, hermanos, y atentó contra su propia vida. Y aunque no lo logró, al final de cuentas alguien terminó rematándolo. 3. Su escudero. Cuando su escudero se dio cuenta que el rey había atentado contra su vida y creyendo que estaba muerto, él se arrojó sobre su espada también. Primero de Samuel 31:5. Aitofel, hermanos, era un consejero de David. Se dice que la palabra de Aitofel era tan habitualmente tan sabia, tan respetada, y sin embargo hubo un momento en el que Aitofel equivocó el camino. Hermanos, él dio un consejo, su consejo fue rechazado, fue sustituido por otro. Él lo consideró como una humillación pública, de tal manera que fue a su casa, puso el nombre de su casa y se quitó la vida. Segundo de Samuel 17:23. Simri, otro rey, prefirió quemar su palacio, matarse a sí mismo. Algunos otros que ser capturados por sus enemigos. Primero de Reyes 16:18, o Judas Iscariote, Mateo capítulo 27:3 al 10 y Hechos 1:18 al 19, después, hermanos, de traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Si tan solo cada uno de ellos, hermanos, hubiesen buscado la misericordia de Dios, el poder de Dios, probablemente, hermanos, ellos hubiesen continuado viviendo. ¿Cuál es nuestra perspectiva, hermanos? Nuestra perspectiva, según la Biblia, es que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Dios es quien da la vida y es el único que puede tomarla, porque Él ha fijado el término de ella. Así que en realidad, hermanos, el suicidio es una acción en contra de Dios, porque decidimos algo que solamente le compete a Él. Algunas personas, hermanos, algunos pastores incluso, en algunas iglesias se enseña equivocadamente que una persona cristiana que se suicida va a ir al infierno y no al cielo, porque el suicidio es un pecado muy grave, pero no es así. No hay ningún solo pasaje en toda la Biblia, ¿verdad?, que haya pérdida de salvación. Dios prometió vida eterna a los que creemos en Él. Amén. Y sin importar la manera en la que nosotros muramos o nosotros tomemos la decisión errónea de tomar el lugar que le pertenece a Él, Él no va a dejar de cumplir su palabra, porque dice en Números: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Para que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Así que es una opinión errada, equivocada, y no es bíblica. ¿Sí, hermanos? Ahora bien, ¿cuál es nuestra perspectiva? Nuestra perspectiva, hermanos, es que nosotros nunca debemos de condenar a una persona que ha intentado suicidarse o que lo ha logrado. Jamás. Así sea una persona cristiana. Nunca. ¿Por qué? Porque no sabemos la angustia que le llevó a tomar esa decisión. Porque Dios no nos puso por jueces. El único juez es Dios. Más bien, en lugar de juzgar, necesitamos recordar una cosa, hermanos: que la iglesia está y existe para orar unos por otros, para fortalecernos mutuamente en el temor del Señor. Una vez más quiero preguntarme a mí mismo, y quiero preguntarte a ti, hermano, hermana: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Qué tan pesadas son mis cargas? ¿Qué tan pesadas son las cargas que llevas hoy?
¿Llevas algún tiempo demasiado abrumado o abrumada y no encuentras salida? Pide ayuda. Busca hermanos que te ayuden en oración. Acércate con tu servidor, con el pastor, y pide consejería para ti. Quiero que la fila de la izquierda busque Gálatas capítulo 6, versículo 2, por favor. La fila del medio, primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, por favor. Y también los hermanos de la derecha que busquen Salmos 34, 18, por favor. Y vamos a leer 3 pasajes de la Escritura. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Bueno, pues nuestra perspectiva, hermanos, es que tenemos que estar preparados como iglesia para ayudar. ¿Sí nos damos cuenta? Porque muchas veces vemos hermanos, hermanas que tienen situaciones graves y ni siquiera sabemos qué decir. Me dio gusto que el hermano que estaba dirigiendo el culto dice: a ver, hermano, vamos a encontrar una alabanza y quiero que me des un verso de la Biblia donde habla precisamente de esto, para entender por qué estamos alabando a Dios con esta alabanza. Que por cierto quiero decir una cosa, hermanos. No hay una alabanza que se cante en la iglesia de Arenal que no haya sido primero revisada por mí. Y pueden tener la seguridad de que cada alabanza es correcta delante de Dios. Si no, no estaría en el himnario, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso. No hay una sola. En el momento en el que yo viese que el líder de alabanza o alguien estuviese promoviendo una alabanza que no alaba a Dios, que está torcida doctrinalmente, yo sería el primero en quitarla. Y les voy a decir por qué. Porque hay ocasiones, hermanos, en que algún autor puede componer una alabanza que realmente cumple el propósito bíblico, y a lo mejor en un momento dado él toma un camino distinto, pero el momento en el que él la compuso y la publicó se vuelve eso, público. Y al ser pública y al adorar correctamente a Dios, podemos usarla. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba en la tierra, los fariseos, gente hipócrita, mala, perversa, enseñaba la palabra. Y si la conducta de la persona invalida la enseñanza, entonces la enseñanza que ellos daban era incorrecta. Y Jesús dijo: hagan lo que ellos dicen. Lo que dicen, pero lo hagan, no imiten sus hechos. ¿Sí nos damos cuenta? Quiero que vayan conmigo al libro de Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Hermanos, pónganse de pie si más en favor, vamos a leerlo todos juntos. Dice, no, los de la izquierda, no más de la izquierda. Dice, todos juntos: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Tomen asiento, hermanos. La iglesia es responsable de llevar las cargas unos de otros. Hermano, si alguien en la iglesia, tú te das cuenta que está teniendo un problema de esta naturaleza, busca a alguien más. Oye, hermano, mira, vamos a hablar con tal hermano, vamos a hablar con tal hermana, vamos a hablar con tal familia y vamos a ayudarnos, porque esto es algo, ¿verdad?, que necesita realmente ayuda. Dice la palabra de Dios que aquí en el Evangelio de Mateo, que cuando Jesús está en el monte, desciende, sus discípulos no pueden echar fuera un demonio, le preguntan al Señor por qué no pudimos, y el Señor le dice: porque este género no sale sino con oración. Es decir, con una vida consagrada a Dios. Y entre más seamos, podemos sustentar, podemos sobrellevar las cargas, hermanos, de ese hermano. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Que somos responsables unos de otros. Para hacerle ver al otro, o para recordarle al otro que hay mejores salidas, y que la que están queriendo tomar es la más equivocada de todas, que no debe de ir por aquí. Pónganse de pie los hermanos del medio y vamos a ver primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, y vamos a leer lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Tomen asiento. ¿No dice la palabra de Dios? Quiero, hermanos, que juzguen a los débiles. Quiero que murmuren contra ellos. Quiero que los expulsen de la iglesia. No. Dice: alienta a los de poco ánimo, sostén a los que no están pudiendo, sé paciente, dice la palabra de Dios, con todos.
Se dice que la iglesia, hermanos, es como un hospital. ¿A qué corre una persona en situación de enfermedad a un hospital? A comer, a divertirse, a pasar un buen rato. No. Va porque sabe que es el lugar adecuado para ser atendido y sanar. Y la iglesia debe de ser eso para el oprimido, para el que está sufriendo, un hospital. La iglesia debe de ser tan madura como para que un día un hermano o hermana se ponga de pie y diga: hermanos, oren por mí. Mi vida se está saliendo del control y no puedo. Tengo miedo. He pensado incluso en quitarme la vida. Ayúdenme. Y lo último que debiera de existir es que al salir digamos: oye, si viste a la hermana, qué bárbaro, qué clase de cristiano, pues ¿cómo que se quiere quitar la vida? No, qué cobarde, qué tonto. Yo en su situación he pasado peores, y es ni ella que se quiere quitar la vida. No, hermanos, no. Hermanos de la derecha, Salmos capítulo 34, versículo 18, dice la palabra de Dios así, todos juntos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sí, la persona que sufre, la persona que está sufriendo, puede estar segura de una cosa: Dios está allí. Dios siempre está con nosotros, siempre. Y máxime cuando no podemos. Dice la Biblia: cercano está Jehová al quebrantado, al contrito. ¿Y qué es contrito? Al que siente su corazón, su alma, su espíritu, que está oprimido, que está cagado, que no puede. No juzgues, hermano, no juzgues. Entiende, a eso se le llama empatía. Tratemos de sentir el dolor, la razón que llevó, y sobrellevemos las cargas de los unos de los otros. Es una buena estrategia, hermanos, seguir a Cristo. Es una buena estrategia confiar en Dios. ¿Saben? Existe la posibilidad, y no tengo por qué estar en lo correcto, pero existe la posibilidad de que el músico que recién se suicidó lo hizo porque no pidió ayuda. Aquella acusación detonó algo que ya estaba en su mente y en su vida y en su corazón. Hermanos, hagamos a un lado el orgullo, hagamos a un lado la vergüenza y pidamos ayuda, especialmente si un pensamiento suicida ha cruzado, aunque sea una sola vez, por tu cabecita. Así sea una sola vez. Y venga. No es humillante la situación que tú estás viviendo y pedir ayuda, porque esa puede ser la diferencia entre tu vida y la muerte. Siempre debemos de tener la seguridad de que así como el Señor escuchó a David en su oración, nos va a escuchar a nosotros, y que volveremos a ver lo hermosa que es la vida, y veremos a ver cómo con Cristo siempre hay una salida. 3. ¿Cómo debemos actuar? Las hermanas busquen Proverbios capítulo 10, versículo 21, y los varones busquemos Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 10, versículo 21 y Proverbios 12, 28. Quiero decirles, hermanos, que el tema de hoy ameritaba 2 o 3 conferencias, pero no pretendo dar ninguna conferencia que estoy dando, hermanos, de estos temas que dice la Biblia, pretende ser exhaustiva. Simplemente es limitativa, está enfocada a establecer un principio bíblico básico, dinámico, que nos ayude a nosotros, hermanos, a encontrar, a darnos cuenta que la palabra de Dios tiene un consejo, como lo he venido yo afirmando en las últimas semanas, claro, directo o implícito, ¿verdad? Acerca de cualquier circunstancia de la vida. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? ¿Cómo debemos de actuar? Bueno, este tema merecería un sermón aparte, pero voy a tratar de resumirlo en lo que sigue.
Las damas, sí dije damas 10:21, ¿verdad? Sí. Si no les molesta, pónganse de pie. Si no pueden ponerse de pie, tampoco no hay ningún problema. Lean con su servidor. Vamos a leer todos. Dice así la palabra de Dios: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Tomen asiento. Llama su atención: los labios del justo apacientan a muchos. Hermanos varones, pónganse de pie y vamos a leer juntos Proverbios 12:18. Dice así la palabra de Dios: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Tomen asiento. Hermanos, hoy en día se sabe que con la ayuda adecuada, y oportuna, la mayoría de personas con tendencia suicida recuperan una visión de vida correcta. Eso es algo que me gusta mucho. Un elevado número de personas que acuden a buscar ayuda cuando ese primer pensamiento o esos pensamientos están hallando cabida en su cabecita, tienen muchísimas posibilidades de no llegar a tomar esa decisión equivocada. La atención y el apoyo de amigos, de familiares son cruciales para esta recuperación. Familia, amigos. Una gran parte depende de nuestra relación con la persona que ha intentado suicidarse, de su condición después del intento, pero también de nuestras palabras. Tengamos cuidado, no cualquier palabra es adecuada para tratar de consolar o de confortar a la persona que ha pensado suicidarse. No basta con decirle, échate ganas, porque no tiene idea de cuánto tiempo le ha echado ganas y por eso está agotado o agotada. Dice la palabra de Dios que la lengua de los sabios es que los labios del justo apacientan a muchos. Y apacentar la idea de cuidar, de ayudar. A veces decimos, es que ¿cómo puedo ayudarte? Mira, yo te quisiera dar dinero para que pudieras ir con un especialista, te quisiera comprarte tu medicina. No, tus palabras. Esas palabras sabias que provienen no de tu mente, no de la mía, que provienen de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Este es el momento cuando el cristiano tiene que recordar que la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de quitarse la vida del corazón. Hermano, si eres un amigo cercano o un familiar, te encuentras en una muy buena posición para apoyar a esa persona y para ayudarla en su recuperación, tanto a corto como a largo plazo. La clave consiste en evitar emitir juicios, en escuchar, en orar y en aplicar apropiadamente la palabra de Dios. Cuando una persona llega a creer que no existen soluciones disponibles, el suicidio entonces se convierte en una posibilidad. Y entonces por eso algunas veces esa es la única opción. Por eso es que aquellos que pretendemos un día ayudar, tenemos que entender que hay una gran diferencia, ¿verdad? Que para poder llegar a una situación como esta, en la que nuestro ser amado, ¿verdad?, recupera el gozo, la confianza, la alegría de vivir, tenemos que hacer una diferencia entre los mitos y las realidades. Y quiero ver rápidamente. Uno, mito: el que se quiere matar no lo anda diciendo. La realidad es que 8 de cada 10 personas que se suicidan han expresado claramente sus intenciones. Hazle caso. A veces hay una persona que dice, es que me voy a suicidar, es que me voy a quitar la vida. Ay, sí, tú con tus tonterías, ay, otra vez con lo mismo, ya, sácate de tu mente. No. Es algo que jamás debemos de tomarlo como una broma. Jamás. 2. Hablar por preguntar sobre el suicidio le mete ideas a las personas. Si tú te estás dando cuenta
que estás intuyendo algunas de las situaciones que vimos, pregúntale. Es que te voy a meter ideas. No. La realidad es que si la persona se siente escuchada, disminuye la sensación de soledad y desesperanza. 3. Se suicidó porque es muy cobarde para enfrentar sus problemas. Realidad, las personas que han pensado en quitarse la vida se sienten sin esperanza y están sufriendo. 4. Mito. Todos los que se suicidan están locos. Realidad, el suicidio es una conducta multicasual. Es cierto, hay personas que se han suicidado porque está relacionado con algún trastorno mental, pero la verdad es que en el mayor de los casos es una decisión moral, algo que la persona decidió. 5. Cuando alguien se quiere matar, nada ni nadie lo podrá detener. Falso. La realidad es que gran porcentaje de las personas que se suicidan o tienen el deseo de hacerlo, lo comunican con la intención de recibir ayuda. Eso habla de que ellos están dispuestos a ser ayudados. Como cristiano, cada uno de nosotros como cristianos tenemos que reafirmar nuestro amor y nuestro interés por las personas que han intentado suicidarse. Tenemos que recordarles su valor como seres humanos, el amor que Dios tiene para con ellos, mantenernos orando intensamente, pedirle a Dios, hermanos, que en el momento de necesidad o cuando el momento de necesidad se presente de nuevo, tenga la capacidad de pedir ayuda. Que nosotros estemos listos para escuchar y para ayudar, mantener una relación estrecha, porque la situación, como dije en su momento, puede presentarse de nuevo. Finalmente quiero decir lo siguiente, y no necesariamente al sector que me quiero dirigir es a los jóvenes, pero se suele dar más entre los jóvenes y adolescentes. Pero le hablo a toda la iglesia y me hablo a mí mismo. Hermano, si algún día alguien te confiesa que se quiere suicidar y te dice que le guardes el secreto, no lo hagas. No lo hagas. Busca ayuda espiritual y profesional. Hay secretos, hermanos, que no tienen que guardarse. Es que lo voy a traicionar, confío en mí. No. ¿Sabes por qué te lo dijo? Porque necesita ayuda. Y muy dentro de su interior, aunque te dijo que no le digas a nadie, está esperando que lo hagas. Y si de verdad espera que no lo hagas, aún así tienes que hacerlo. Porque esa mano que puede salvar la vida, esas palabras, esa ayuda, ese soporte que esa persona necesita, puede marcar la diferencia. Puede ser tú o puedo ser yo, porque nosotros podemos salvar una vida. Conclusión: las cargas, hermanos, de otros, las cargas de otros pueden verse aligeradas cuando hay una mano que está dispuesta a ayudar, y esa mano es la mía. Que Dios los bendiga, hermanos.